El día de ayer, mis hermanos, vimos en la sesión final el pacto de gracia y su unidad orgánica y su unidad temática. Ahora, el pacto de gracia se convirtió para la fe reformada en la base o el marco del cual surgían todas las escrituras. Todas las escrituras. La estructura pactual de las escrituras, esa estructura que vemos que tiene a través del pacto de gracia, la estructura pactual de las escrituras permitía el entendimiento de lo que ella enseñaba. Ahora, como dijimos anteayer, cuando tuvimos la introducción de la teología del pacto, nuestros hermanos presbiterianos y nosotros bautistas reformados, presbiterianos reformados y bautistas reformados, tenemos muchas cosas en común. Tenemos en común un entendimiento bíblico pactual, tenemos en común los lemas de la Reforma, tenemos en común las doctrinas de la gracia, pero a la vez que tenemos en común el entendimiento bíblico pactual en su estructura, es precisamente nuestro entendimiento pactual lo que nos diferencia de ser presbiterianos o de ser bautistas. Es por eso que en esta noche, principalmente y como gran cuerpo de lo que se va a enseñar en esta noche, vamos a ver el entendimiento presbiteriano en torno al pacto de gracia y remataremos en esa primera sección viendo una vez más o enfatizando una vez más nuestro entendimiento como bautistas en torno al pacto de gracia que vimos ayer. Vamos a arrancar mirando un poco de historia. En común, tanto bautistas como presbiterianos tenemos esta base. El pacto de gracia es el pacto que reagrupa a todos los salvos de todos los tiempos, desde la creación del mundo hasta el juicio final. En esto, tanto bautistas como presbiterianos estamos totalmente de acuerdo. Solo son salvos aquellos que están cobijados bajo el pacto de gracia y esto recorre desde la creación del mundo hasta el juicio final. En esto estamos de acuerdo. No hay nadie dentro de los bautistas o presbiterianos reformados que nieguen esta verdad. Ningún teólogo reformado creía que la salvación por gracia comenzara con el Nuevo Testamento. No, ningún teólogo reformado pensaba eso. Todos los salvos de todos los tiempos son salvos por estar dentro del pacto de gracia. Y la ortodoxia reformada solo reconoció un solo pacto de gracia dentro del cual se encontró un solo evangelio y un solo pueblo redimido. Y en eso tanto bautistas como presbiterianos estamos de acuerdo. Ahora, en el momento del proceso reformador surgieron otros grupos como el socianismo. El socianismo, que eran aquellos seguidores de Fausto Socino, ellos iban en contra de ese pensamiento que tenían tanto presbiterianos como bautistas. Ellos rechazaban el pacto de gracia. Ellos rechazaban esa noción de interunidad que hay entre los dos testamentos. Ellos creían que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por guardar la ley. Por ejemplo, nosotros vemos dentro del catecismo que ellos tenían, que tenían los socinianos, decir lo siguiente: en ningún lugar, decían ellos, en ningún lugar descubriréis en la ley de Moisés ni la vida eterna ni el don del Espíritu prometido a los que obedecen a los preceptos de la ley, como es evidente que están prometidos en la ley dada por Cristo. Ellos negaban que los creyentes del Antiguo Testamento fuesen salvos por gracia, sino que creían y enseñaban que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por guardar la ley. Así que podemos ver y podemos decir que los socianistas, el socianismo, eran básicamente los hiperdispensacionalistas de ese tiempo. Hacían una total distinción, separación entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. John Owen, criticando a los socinianos, decía lo siguiente: ciertamente algunos en estos últimos días
han revivido la vieja imaginación pelagiana, que ante la ley los hombres fueron salvados por la conducta de la luz natural y la razón, y bajo la ley por las doctrinas directivas, preceptos y sacrificios de ella, sin ningún respeto, decía Owen, al Señor Cristo o su mediación en otro pacto. Así que, ¿y por qué es importante nombrar esto? Porque la fe reformada, al verse atacada por grupos como estos, como el socianismo, como los anabautistas y como los mismos arminianos, la fe reformada, al verse atacada por ellos, entonces tomó una dirección, tomó una posición, tomó una tendencia. Y la tendencia de la fe reformada fue la continuidad, la continuidad. Entonces, esa fue la tendencia que tomó al verse atacada esta verdad gloriosa del pacto de gracia, que todos los hombres creyentes en torno a la promesa en el Antiguo Testamento o en torno a la obra de Cristo ya consumada, esa promesa en el Nuevo Testamento, son salvos solamente y únicamente por la obra de Cristo. En torno a esa posición de estos grupos que iban en contra de lo que vemos en la doctrina del pacto de gracia, pues los reformadores o la fe reformada se enfocó en la parte de la continuidad. Básicamente decían, no hay absolutamente nada de discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los pactos del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. Este fue el énfasis que tomaron los presbiterianos reformados en torno a la posición que tenían los socianistas. Es decir, que unificaron los principales pactos bíblicos y descartaron la noción de discontinuidad en el plan divino. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente ellos decían que el pacto noéico, estoy hablando de los presbiterianos, de los reformados presbiterianos, el pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico y el nuevo pacto, todos ellos y de la misma manera tenían la misma sustancia en torno a la salvación. Ellos no hacían, y al día de hoy siguen haciendo, nuestros hermanos presbiterianos no hacen una distinción en sustancia en torno al pacto noéico, abrahámico, sinaítico, davídico con el nuevo pacto. Dicen que cada uno de esos pactos tiene en su sustancia la salvación por gracia en su sustancia. Así que reaccionando frente a estos grupos heréticos como los socianistas, los anabautistas, los arminianos que rechazaban el pacto de gracia, ellos tomaron esta reacción de decir, no, cada uno de esos pactos en su sustancia tienen la salvación, son iguales en su sustancia. Es lo que los presbiterianos enfatizan y enfatizaron en ese momento. Ellos decían que los elementos dispares que se podían ver en cada uno de los pactos, esos elementos que eran distintos en cada uno de los pactos, netamente solo eran factores externos o administrativos, solo eran factores externos, pero que en su sustancia cada uno de los pactos tenía la base de la gracia, porque cada uno de ellos reflejaba perfectamente el pacto de gracia. Los bautistas rechazaron eso y rechazamos ese concepto de que cada uno de esos pactos sea exactamente igual al nuevo pacto y que cada uno de esos pactos tenga en su sustancia una muestra perfecta o una muestra de lo que es el pacto de gracia. Ellos, los bautistas, no veían en las Escrituras una misma esencia de gracia salvadora en los pactos del Antiguo Testamento con el nuevo pacto. No lo veían en las Escrituras y no lo vemos en las Escrituras. Ahora, ¿cuál era el gran problema de los bautistas al ver que claramente estos grupos heréticos tenían un error, pero también al ver que los presbiterianos, que eran la gran mayoría de reformados, también tenían un error al igualar en su misma esencia a los pactos del Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto? ¿Cuál era el gran problema de los bautistas? Que claramente si ellos mostraban que había claramente, no se podía hacer lo que estaban diciendo los presbiterianos, demostrar esa igualdad, eran inmediatamente señalados como socinianos, como anabautistas o como arminianos. Ahora esto era grave, era muy grave para ellos porque básicamente, por ejemplo, los socinianos eran antitrinitarios.
y pues verse asociado con ellos era algo bien fuerte. Pascal Denot dice en torno a lo que vivieron los bautistas en ese momento al decir, sí, estos están equivocados, pero los hermanos presbiterianos también se están equivocando. Pascal Denot nos dice lo siguiente. Pascal Denot es un pastor joven, teólogo joven, que es alguien muy importante en torno a este tema al día de hoy. Dice lo siguiente en torno a lo que tuvieron que vivir los bautistas. Dice, sería difícil exagerar el tamaño del desafío al que se enfrentaban los bautistas. Impugnar el entendimiento mayoritario del pacto de gracia insistiendo en la discontinuidad entre los pactos bíblicos, es decir, que los pactos del Antiguo Testamento no son exactamente en su sustancia lo mismo que el Nuevo Pacto. Nosotros ayer enfatizábamos que los pactos del Antiguo Testamento revelaban progresivamente el pacto de gracia establecido en el Nuevo Pacto. Impugnar el entendimiento mayoritario del pacto de gracia insistiendo en la discontinuidad entre los pactos bíblicos mientras se disociaban de los socinianos, los anabautistas y los arminianos. La disociación de ellos se hizo aún más difícil por el hecho de que los anabautistas y socinianos también rechazaron el bautismo de niños y solo aceptaban a los creyentes como bautizados. Por lo tanto, dice Denot, no es sorprendente que los bautistas fueran llamados anabautistas y que fueran marginados, perseguidos y que muy pocos de los paidobautistas consideraran honestamente cualquiera de sus argumentos. Así que se enfrentaban a un gran reto. Los bautistas, cuando hablamos de paidobautistas, pues son nuestros hermanos presbiterianos que bautizan niños, que bautizan bebé, y ya vamos a entender por qué bautizan ellos bebé y por qué los bautistas solo bautizamos creyentes, por las convicciones que surgen precisamente en torno a la teología del pacto. Con respecto al pacto de gracia, la posición bautista se encontraba a medio camino entre la estricta continuidad de la posición presbiteriana y la discontinuidad radical de los socinianos. De acuerdo a los presbiterianos y en contra de los socinianos, los bautistas afirmaron la unidad de la sustancia del pacto de gracia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, que todo el que es salvo por el pacto de gracia. Sin embargo, al igual que los socinianos, contra los presbiterianos, afirmaron y afirmamos los bautistas la discontinuidad de sustancia entre los pactos del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. Así que vemos que enfrentaron un gran reto por lo que se presentaban con estos grupos. Así que, ¿qué vamos a hacer en este momento? Entendiendo el reto histórico que tuvieron los bautistas de ser señalados socinianos, de ser señalados arminianos, de ser señalados anabautistas, que era un grupo extremista y místico en gran manera, vamos primero a ver el entendimiento que tienen los presbiterianos en torno al pacto de gracia. Vamos a entrar a ver el entendimiento que tienen los presbiterianos en torno al pacto de gracia. Básicamente nosotros podríamos decir y resumir el entendimiento que tienen los presbiterianos, los paidobautistas en torno al pacto de gracia con la frase un pacto bajo dos administraciones. Básicamente ellos ven que el pacto de gracia es reflejado tal cual en cada uno de los pactos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y que lo único que cambia son las acciones externas en cada uno de ellos. Por eso esa frase describe el pensamiento de los presbiterianos en torno al pacto de gracia. El pacto de gracia, tal como lo ven los paidobautistas, un pacto bajo dos administraciones. Ahora, eso podemos verlo claramente reflejado en torno a la confesión de fe de Westminster en el capítulo 7, versículo 5, que es la confesión de fe de nuestros hermanos presbiterianos. En la confesión de fe de Westminster, capítulo 7, versículo 5, ellos dicen, este pacto, hablando del pacto de gracia, fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el evangelio y del evangelio. Solo es administración, pero están hablando que es el mismo pacto. Hay una gran diferencia, si recuerdan, de lo que vimos ayer con lo que nosotros exponemos. Vuelvo y repito, y lo voy a repetir durante toda esta noche porque lo que me importa es la claridad. Nosotros vemos que los pactos del Antiguo Testamento son revelaciones progresivas del pacto de gracia que se establece en el Nuevo Pacto. Ellos no lo ven así. Ellos dicen que es un único pacto y que cada uno de esos pactos
pacto refleja el pacto de gracia. Lo único que cambia son las diferentes formas externas de administración de ese pacto. Ahora, ellos tenían un gran problema. ¿Qué hacer con las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o entre el Antiguo Pacto, todo ese sistema pactual del Antiguo Testamento, con el Nuevo Pacto? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con esas diferencias que encontraron en torno a lo que había dentro del Antiguo Testamento y lo que hay en torno al Nuevo Testamento? Pues ellos dijeron, no, básicamente resolvieron ese problema diciendo, básicamente el pacto de gracia se divide en dos aspectos: en su sustancia, en lo cual son iguales todos. La sustancia de la gracia de salvación, son iguales todos. Lo único que cambia es la administración. Entonces, el pacto de gracia, ellos colocaron dos elementos, dos aspectos, y esos aspectos les permitía a ellos entonces decir, no, es exactamente el mismo pacto, lo que pasa es que cambia la parte de la administración. Ahora, sustancia es en torno a la gracia salvadora, y administración, las diferentes formas de administrar esa gracia. Ahora, esta distinción entre sustancia y administración era y es esencial para los presbiterianos, ya que les permitía y les permite mantener la unidad del pacto de gracia, mientras reconocen elementos de discontinuidad entre sus diferentes formas de administración. Así que la distinción sustancia, administración o circunstancias es vital para el entendimiento presbiteriano en torno al pacto de gracia. Hermann Witsius, que fue un presbiteriano, un puritano presbiteriano, decía: es muy importante que aprendamos a considerar claramente el pacto de gracia, ya sea como está en su sustancia o esencia, o como está en diversas maneras propuestas por Dios con respecto a las circunstancias bajo diferentes economías. Ahí está expresada las dos elementos que ellos colocaban para poder decir que tenían la misma sustancia, pero solo lo externo era lo diferente. Si vemos, dice Witsius, la sustancia del pacto no es sino una sola, no es posible que sea otra. Pero si atendemos a las circunstancias del pacto, fue dispensado en diversos momentos y de diversas maneras, bajo diversas economías, para la manifestación de la sabiduría múltiple de Dios. Esta es una expresión en torno al entendimiento que tenían los presbiterianos en torno al pacto de gracia, con el propósito, repito, de mantener la unidad del pacto de gracia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Para rechazar la posición de estos grupos heréticos, entonces dijeron, no, cada uno de los pactos en sí es lo mismo, tiene la misma sustancia salvadora, Ahora, la distinción entre la sustancia y la administración o circunstancias no solo permitió a los presbiterianos afirmar la unidad del pacto de gracia sin negar la divergencia entre los testamentos, sino que también les permitió justificar algo que ellos exponen, y es la naturaleza mixta del pueblo de Dios. Básicamente, y me adelanto, los presbiterianos dicen que dentro del pacto de gracia hay creyentes y no creyentes. Les permitía esa distinción de elementos de sustancia y administración, les permitía decir, dentro del pacto de gracia hay creyentes y no creyentes. Una mixtura dentro del pueblo de Dios. Dentro del pacto de gracia hay una naturaleza mixta en su pueblo, según la posición presbiteriana. ¿Y cómo está compuesto ese pueblo de Dios según el entendimiento del presbiterianismo reformado? Pues está compuesto por los no regenerados. Ahora, los no regenerados solo se benefician de lo externo de la administración del pacto, y los regenerados se benefician tanto de lo externo de la administración del pacto y también de la sustancia por la acción del Espíritu Santo, Al distinguir la sustancia de la administración, los presbiterianos o paidobautistas pueden considerar un lugar para los no escogidos dentro del pacto de gracia, y así hacen un lugar para la descendencia natural de los hijos de los creyentes.
Y aquí vamos adentrándonos. Por eso los presbiterianos bautizan a los hijos de los creyentes. No porque ellos crean que vayan a ser salvos, sino porque su entendimiento les permite decir que dentro del pueblo que pertenece al pacto de gracia hay tanto creyentes regenerados como no regenerados, La administración externa del pacto de gracia contendría lo regenerado y lo no regenerado, mientras que su sustancia interna solo contendría lo regenerado. Así que en ese sentido, esa distinción no solo le permite tener la unidad dentro del pacto de gracia, sino que también les permite decir algo que ellos profesan, y es que dentro del pueblo de Dios hay regenerados y no regenerados, básicamente lo que expresan. Witsius, y vuelvo y tomo a Witsius, decía lo siguiente: la relación de los no electos en la iglesia visible con el pacto es realmente muy clara. Ellos están incluidos en la administración externa del pacto a través de la palabra y los sacramentos. ¿Sí? Los no regenerados, que hacen parte del pueblo que está dentro del pacto de gracia, ellos solo son beneficiados de lo externo, de la predicación de la palabra se ven beneficiados en algo, y de la administración de los sacramentos, de la cena del Señor y aún del bautismo que ellos les profieren, les aplican. Pero dice Witsius, pero no en la administración interna de la sustancia de los beneficios del pacto a través del Espíritu Santo. Ahora, de esta manera, los paidobautistas justificaron la naturaleza mixta de los pactos bíblicos, porque ellos no ven una discontinuidad en los pactos. Ellos lo ven una continuidad perfecta entre todos los pactos. Entonces, si en alguno de los pactos del Antiguo Testamento había una naturaleza mixta dentro del pueblo, entonces ellos dicen dentro del Nuevo Pacto también, porque no ven una discontinuidad entre los pactos. Ellos incluyeron al nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo dentro de esta mixtura. Por eso enfatizaron tanto un concepto teológico eclesial, es decir, en torno a la iglesia. Ellos, al involucrar esto que están expresando en torno a esa mixtura del pueblo, por eso enfatizaron un concepto teológico en torno a la iglesia, el concepto teológico de iglesia visible e iglesia invisible. Ese concepto teológico lo enfatizaban mucho y lo enfatizan mucho los presbiterianos para poder soportar lo que están expresando. Esta noción de mixtura en el pueblo de Dios era palpable en la eclesiología paidobautista y se manifestó en el concepto de la iglesia visible e invisible. Por ejemplo, miremos la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 25, párrafo 1. En este pasaje, en el capítulo 25, párrafo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, se expone lo que se cree acerca de la iglesia invisible, y lo expresan así: la iglesia católica o universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno, bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, cuando vemos esta definición de la iglesia visible, nosotros estamos plenamente de acuerdo con esa definición de la iglesia invisible. Estamos completamente de acuerdo. Pero cuando ellos dan en el párrafo 2 de ese capítulo 25 la definición de la iglesia visible, nosotros no estamos de acuerdo con esto que ellos dicen. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 25, versículo 2 dice: la iglesia visible, es decir, como la ven las personas según el concepto presbiteriano, la iglesia visible, que bajo el Evangelio también es católica universal, es decir, no está confinada a un país como lo estaba bajo la ley, consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. La iglesia normal para los presbiterianos o paidobautistas incluye como parte de su institución a personas que profesaban ser regeneradas, pero también personas que profesan ser no
regeneradas, así como los descendientes naturales de estas personas. Y en ese sentido vamos a ver que nosotros no estamos en nada de acuerdo que esa sea la iglesia visible del Señor. Entonces, el paradigma paidobautista o presbiteriano de un pacto bajo dos administraciones de la teología del pacto paidobautista indicó dos elementos necesarios para el federalismo presbiteriano: la unidad del pacto de gracia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es decir, unidad en el pacto noéico, abrahámico, mosaico, davídico, nuevo pacto, como iguales en sustancia, sin diferencia en su esencia, y también la naturaleza mixta del pacto de gracia desde Israel hasta la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, creyentes y no creyentes como pueblo de Dios, creyentes y no creyentes en el nuevo pacto, en el pacto de gracia. Eso es lo que implica ese paradigma de un pacto bajo dos administraciones. Es más, el puritano William Ames, presbiteriano, decía lo siguiente: el Nuevo Testamento es nuevo en relación a lo que existía desde el tiempo de Moisés y en relación a la promesa hecha a los padres, pero es nuevo no en esencia, sino en forma. No en esencia, sino en forma. Ahora, sobre la base de esta continuidad, los presbiterianos o paidobautistas establecieron su principio de posteridad, de sucesión, por el cual los descendientes naturales de los creyentes se integran en el pacto de gracia. Este principio de continuidad les permite a ellos decir que los hijos de ellos se integran dentro del pacto de gracia, porque el pacto de gracia permite que haya personas no regeneradas dentro de él. Así que del modelo un pacto bajo dos administraciones al principio de sucesión. Ellos pensaban de esta manera: si bajo el antiguo pacto, cuando yo hablo de antiguo pacto, hablando en teología pactual, no estoy hablando del pacto mosaico. Cuando yo hablo de antiguo pacto, estoy hablando del sistema pactual del Antiguo Testamento. Cuando ustedes hablan en su Biblia, dice Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo cual cobija todo ese sistema pactual que está en el Antiguo Testamento. A eso me refiero en este instante cuando hablo de Antiguo Pacto. Si bajo el Antiguo Pacto, es decir, todo ese sistema pactual del Antiguo Testamento, los descendientes naturales fueron incluidos en el pacto, porque así es, ¿cierto? Así que si el nuevo pacto es sustancialmente idéntico al antiguo pacto, pues este principio debe continuar. Ese es el pensamiento que tienen ellos. Richard Pratt, nuestro hermano amado, que muchas veces nos hemos beneficiado con sus enseñanzas, presbiteriano él, dice: cuando la teología reformada habla del bautismo como pacto, el sacramento es visto en el contexto de la unidad del pacto de gracia. El significado del bautismo, dice Pratt, no se encuentra solamente en las enseñanzas del Nuevo Testamento, también se infiere de la manera en que el bautismo cumple con los patrones del Antiguo Testamento. Ellos toman un pasaje como Génesis 17, donde se establece la circuncisión de los niños. Mañana veremos el pacto de Abraham, es muy importante que estén aquí. Y ellos dicen, la Escritura dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces dicen, si la sustancia del nuevo pacto establecido por Jesús es la misma sustancia de los pactos del Antiguo Testamento, y si dentro de los pactos del Antiguo Testamento se permitía, se cobijaba a los descendientes naturales de los que pertenecían al pueblo de Dios, pues aquí tiene que suceder exactamente lo mismo. Todos los paidobautistas o presbiterianos consideraban que los hijos de los creyentes tienen a Dios como su Dios, al menos en forma externa, bajo la administración del pacto de gracia. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿hay unidad de sustancia entre el antiguo y el nuevo pacto? Porque esa es la base que se toma. ¿Hay unidad de sustancia entre los pactos del Antiguo Testamento y los pactos del Nuevo y el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta
a resolver. Ahora, ¿cómo resumimos entonces el pensamiento paido-bautista? Lo podemos resumir de esta manera, a través de un gráfico. Para ellos, el pacto de gracia es igual a todo el sistema pactual, al pacto noéico, pacto abrahámico, pacto sinaítico, pacto davídico y nuevo pacto. Cada uno de esos pactos en su sustancia es lo mismo, dicen los paidobautistas. Lo único que cambia son las administraciones que hay en cada uno de ellos. Ese es el modelo paido-bautista. Ahora, ¿entendieron el modelo paido-bautista o presbiteriano? Un único pacto bajo dos administraciones. Administraciones son las cosas enteras, pero la sustancia es exactamente la misma. Ahora, miremos el entendimiento bautista como lo vimos ayer y vamos a entrar a contrastarlos. El entendimiento bautista del pacto de gracia es un pacto revelado progresivamente y formalmente incluido. Un pacto revelado progresivamente y formalmente incluido. Ahora, tenemos que arrancar diciendo que los bautistas estaban muy preocupados por mantener la unidad con los hermanos paidobautistas. ¿Y cómo se ve eso? Cuando cogemos nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe bautista de 1689 se basa sobre la confesión de fe de Westminster, pero varía en los aspectos que claramente vemos que no son bíblicos. Pero en eso podemos ver la preocupación de los bautistas de mantener la unidad con los hermanos paidobautistas. Ahora, ¿qué afirmábamos exactamente igual? ¿Qué afirmamos en torno al pacto de gracia? Ya lo hemos visto varias veces, lo voy a repetir. Además, dice el capítulo 7, párrafo 2 de la Confesión de Fe Bautista, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, es decir, la unidad de la salvación en torno al pacto de gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que son salvos desde el principio hasta el fin son salvos por el pacto de gracia. En eso tenemos el mismo pensamiento. No hay otra manera de ser salvos sino a través de Jesucristo, y eso incluye a los creyentes del Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos expresando. Ahora, los bautistas consideraron que el pacto de gracia se reveló inmediatamente después de la caída, y que la sustancia de ese pacto, aún bajo el Antiguo Testamento, era la salvación a través de la fe en Jesucristo. Sí, todos eran salvos por la obra que iba a cumplir Jesucristo. Claramente, nosotros no deja ninguna duda que los bautistas creían en las buenas nuevas que comenzaron en el momento que se le dio la promesa a Adán. En ese mismo capítulo 7, pero en el párrafo 3, no lo tengo de pantalla, lo voy a leer, dice nuestra confesión de fe: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. La sustancia de la salvación es la misma, solo somos salvos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es más, los bautistas claramente refutaron el pensamiento sociniano, el pensamiento que decía que los creyentes del Antiguo Testamento eran salvos por cumplir la ley. No, ellos veían una unidad en torno a la salvación de los creyentes. La confesión de fe en el capítulo 11, versículo 6 dice: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos los sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Y en esto tanto bautistas como presbiterianos estamos de acuerdo, y los bautistas se esforzaron en exponerlo y que se entendiera. Al declarar la uniformidad de la justificación por fe en ambos testamentos, afirmaron la unidad del pacto de gracia en ambos testamentos. Y en eso con los presbiterianos estamos totalmente de acuerdo. Ahora, pero aunque los bautistas creyeron en la unidad del pacto de gracia como los paidobautistas lo creían, y aunque querían mantener la unidad con ellos, rechazaron el pacto único bajo un modelo de dos administraciones. Lo rechazamos porque no lo vemos bíblico. Los bautistas vieron una unidad de sustancia en el pacto de gracia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no
¿No vieron ello y no vemos nosotros esta misma unidad entre los pactos del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto instituido por Jesucristo? Ellos no aceptaron la idea de que esos dos pactos fueron dos administraciones de un mismo pacto. No lo vemos bíblicamente. Nehemías Scott, que como comenté el día que iniciamos el seminario, decía: el antiguo pacto y el nuevo difieren en su sustancia y no en solo la forma de su administración. Difieren en su sustancia y no solo en la forma de su administración. Ahora, repito, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 toma su base de la Confesión de Fe de Westminster. Cuando abrimos las dos confesiones, vamos a ver que muchos de los pasajes en los párrafos son exactamente iguales. ¿Qué indica eso? Que cuando encontramos una gran diferencia en la Confesión Bautista, vemos que hay algo que rechazamos en torno al pensamiento presbiteriano. Y en este punto, al comparar las confesiones de fe, se hace evidentemente que los bautistas rechazamos completamente el modelo de los presbiterianos en torno al pacto de gracia. En la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 7, versículo 5, dice: este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el tiempo del Evangelio. Ahora, a diferencia de otros pasajes de la confesión, este punto es totalmente diferente en la Confesión de Fe Bautista. La Confesión de Fe Bautista dice: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, como veíamos ayer, lo que hacen y lo que vamos a ver hasta el final, hasta el viernes, lo que hacen los diferentes pactos del Antiguo Testamento, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Pacto. Que este pasaje sea tan diferente a la forma en que la Confesión de Fe de Westminster lo expresa, muestra el rechazo que los bautistas tenemos en torno al entendimiento del pacto de gracia que tienen los presbiterianos. Ahora, hay algo muy llamativo. Hay un teólogo presbiteriano, puritano, que muchos dicen que es el más importante de los teólogos puritanos, presbiterianos de la época en que se desarrollaron las confesiones y después, que es John Owen. Ahora, John Owen tiene el mismo entendimiento pactual que los bautistas, y hay algo que no se puede entender, no sabemos en qué sentido seguía siendo presbiteriano. John Owen decía: podemos considerar que la Escritura menciona clara y expresamente dos testamentos o pactos, y distingue entre ellos de tal manera, dice Owen, que lo que se dice difícilmente puede acomodarse a una administración doble del mismo pacto. Esto que dice Owen es exactamente lo que nosotros vemos como erróneo del pensamiento presbiteriano en torno a su entendimiento del pacto de gracia, que sea los pactos una misma sustancia y lo que únicamente cambia es su administración diferente. Es algo que nosotros vemos que no es así, tal cual como Owen, siendo presbiteriano y teniendo el gran respeto que tenía, podía afirmarlo directamente. Para los bautistas hubo solo un pacto de gracia que fue revelado desde la caída de manera progresiva hasta su plena revelación y conclusión en el Nuevo Pacto. El pacto de gracia revelado progresivamente. En nuestra confesión de fe, en el capítulo 7, versículo 3, lo hemos dicho muchísimo desde el día de ayer y lo voy a volver a decir. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, que son los pactos del Antiguo Testamento, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Pacto. Los bautistas creemos que antes de la llegada del Nuevo Pacto, el pacto de gracia no fue formalmente establecido, sino anunciado y prometido, es decir, revelado. Y es fundamental esto.
como bautistas no vemos en el Antiguo Testamento que el pacto de gracia fuese establecido, sino que fue prometido y revelado progresivamente. Eso es lo que nosotros vemos que surge de la Escritura, pero que no llegó a ser establecido, no llegó a ser establecido. Cuando se dio la promesa en el Edén, no hubo una transacción formal en torno a un pacto, se dio fue una promesa. Esto es muy importante en torno al modelo bautista. El pacto de gracia no se estableció cuando Dios se lo reveló a Adán, se le prometió. No se estableció, se le prometió a Adán. Nehemías Scott dice, también debe notarse que aunque el pacto de gracia fue revelado a Adán, sin embargo vemos que en todo esto no hubo una transacción formal y expresa de pacto con él. Aún menos fue el pacto de gracia establecido con él como una persona pública o representante de cualquier tipo. Pero así como él obtuvo, hablando de Adán, pero así como él obtuvo interés solo para sí mismo por su propia fe en la gracia de Dios revelada de esta manera, así también los de su posteridad que son salvos. Es decir, confiaron en la promesa que Dios les había dado, no que el pacto, no que aquí se hubiese establecido el pacto de gracia. Es decir, que sobre esa promesa depositaron su confianza en torno a la salvación. John Owen, una vez más trayendo a un presbiteriano de ese momento y muy importante, puritano, explica por qué el pacto de gracia no podía ser considerado un pacto formal antes del establecimiento del nuevo pacto, sino que estaba confinado a la etapa de una promesa. Owen dice lo siguiente: carecía de su solemne confirmación y establecimiento por la sangre del único sacrificio que le pertenecía. Antes de que esto se hiciera en la muerte de Cristo, no tenía la naturaleza formal de un pacto o testamento. Como prueba nuestro apóstol, ahora vamos a leer Hebreos 9:15, que es el pasaje que toma Owen para validar lo que está diciendo. Porque ni la ley dada en el Sinaí, como él muestra en aquel lugar, es decir, el autor de Hebreos, habría sido pacto si no hubiera sido confirmada con la sangre de los sacrificios. La promesa no fue un pacto formal y solemne, dice Owen. Y básicamente, si nosotros leemos Hebreos capítulo 9, versículo del 15 al 18, el autor de Hebreos dice: recuerden que cuando en la Escritura aparece en el Nuevo Testamento la palabra testamento, es la misma palabra en torno a pacto, la palabra diateké, la palabra griega diateké, que significa pacto. El autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 15 dice: así que, hablando de Cristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redimisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero mira lo que dice el autor de Hebreos: porque donde hay testamento o pacto, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el pacto o testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde aún ni el primer pacto, el pacto que se estableció con Moisés, fue instituido sin sangre, sino que cuando se estableció el pacto mosaico se roció sangre. Básicamente lo que dice el autor de Hebreos es que es imposible decir que había un establecimiento del pacto de gracia en el Antiguo Testamento porque no había muerto el testador, había una promesa de aquel que habría de venir. Y eso es lo que expone Owen para decir: es imposible decir que los pactos del Antiguo Testamento tienen en su sustancia lo mismo que el nuevo pacto. Es imposible. Esto era una promesa que se iba revelando progresivamente. Aquí hay un pacto consumado porque está la muerte de aquel que había sido prometido. Así que claramente vemos un gran error dentro de nuestros hermanos presbiterianos en torno a su entendimiento pactual. Si el federalismo de Westminster se puede resumir en un pacto bajo dos administraciones, nuestro federalismo bautista sería un pacto revelado progresivamente y concluido formalmente bajo el nuevo pacto.
Los bautistas creían y creemos que ningún pacto anterior al nuevo pacto era el pacto de gracia. Ningún pacto anterior al nuevo pacto era el pacto de gracia. Antes de la llegada del nuevo pacto, la obra de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de gracia estaba en la etapa de promesa, Así lo dice Pablo, así lo leímos ayer en Efesios 2:12. ¿Cómo Pablo se refiere a los pactos del Antiguo Testamento? Así, en aquel tiempo les dice a los creyentes gentiles de las iglesias del Asia Menor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos ¿de qué? De la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la forma como el apóstol Pablo se expresa de los pactos del Antiguo Testamento. No lo asocia al nuevo pacto, sino que dice que eran los pactos de la promesa. Y como veíamos ayer, señalaban, apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Estos pactos del Antiguo Testamento exponían el pacto de gracia no como un pacto establecido, sino como el apóstol Pablo lo llama, como una promesa, como una promesa. Repito, el capítulo 7, versículo 3, párrafo 3 de la Confesión Bautista. Este pacto, hablando del pacto de gracia, se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales, que son estos pactos del Antiguo Testamento, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento trae la plena revelación del pacto de gracia, ya que el Nuevo Testamento es su cumplimiento. El nuevo pacto solamente es el pacto de gracia. No creemos que la Escritura enseñe que los pactos del Antiguo Testamento sean el pacto de gracia. Solamente creemos que el nuevo pacto establecido por la obra de nuestro Señor Jesucristo es el pacto de gracia. Los otros pactos revelaban progresivamente la obra que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo. Alguien se podría preguntar lo siguiente: si el nuevo pacto no existía antes de Jesucristo, mientras que el pacto de gracia existía antes de la venida del Mesías, ¿no significa esto que ambos pactos son distintos? Es una buena pregunta. Ahora la respuesta es: el pacto de gracia revelado a Adán, luego a Abraham, fue el nuevo pacto prometido. Jeremías profetiza diciendo acerca de la obra de Cristo: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Antes de Cristo el pacto de gracia era una promesa. Antes de Cristo el pacto de gracia era una promesa. En el Antiguo Testamento se revela, en el Nuevo Testamento se establece por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta distinción revelada, establecida, resume la diferencia entre el pacto de gracia en el Antiguo Testamento, revelada, prometida, y el pacto de gracia en el Nuevo Testamento, establecida, cumplida. En el Antiguo Testamento se revela, en el Nuevo Testamento se establece. John Owen dice: aquello que antes estaba escondido en las promesas, en muchas cosas oscuras, fue sacado a la luz ahora, y aquel pacto que tenía invisiblemente en el camino de la promesa, su eficacia bajo los tipos y las sombras, fue ahora solemnemente sellado, ratificado y confirmado en la muerte y resurrección de Cristo. Owen dice: tenía antes la confirmación de la promesa, que es un juramento. Ahora tenía la confirmación de un pacto, que es sangre. Tenía antes la confirmación de la promesa, que es un juramento. Dios juró aquello que iba a hacer. Y ellos depositaron su confianza en el juramento de Dios. Pero ahora tiene la confirmación de lo que es un pacto, no una promesa, es un pacto, que es sangre, dice Owen. Antes era una promesa, ahora es
un pacto. Antes del establecimiento del nuevo pacto, el pacto de gracia no tenía una manifestación concreta, ningún culto o ceremonia. No era un pacto, sino una promesa revelada de manera oscura, bajo tipos temporales y sombras. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 16 al 17, un pasaje que me parece tan espectacular para el entendimiento de lo que se está expresando aquí. El apóstol Pablo dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo establecido con los pactos del Antiguo Testamento. Pablo dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y no sé, ya lo he explicado varias veces, lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si el sol me reflejara desde la parte de atrás, se apuntaría hacia adelante mía mi sombra, es decir, mostrando lo que estaba por venir. Pero mi sombra no es la sustancia mía, son tipos, son algo figurativo que antecede lo que estoy por venir, que lo que está por venir, que es mi cuerpo. Pablo está diciendo que todo eso establecido antes era eso, una sombra, pero la realidad se halla en Cristo, dice él. Así que ¿cómo se puede llegar a expresar que una sombra es la misma sustancia del cuerpo? Es lo que el apóstol Pablo está expresando, y ese es el error en torno al pensamiento presbiteriano. El pacto de gracia como pacto formal existe solamente en el nuevo pacto. Existe solamente en el nuevo pacto. Benjamin Kish, que fue un bautista reformado de la época, da unas secuencias del pacto de gracia, y en medio de esas secuencias del pacto de gracia, lo importante a mirar es la distinción que hace Kish entre lo que es revelación y lo que es ejecución o establecimiento. Él, hablando de las secuencias del pacto de gracia, dice: primero, fue decretado por primera vez en la eternidad pasada. Ayer lo vimos, ¿no? El pacto de redención eterna. Después fue revelado al hombre después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3, capítulo 15, el protoevangelio. Fue ejecutado y confirmado por Cristo en su muerte y resurrección. Ejecutado y confirmado. Y se hace efectivo para sus miembros cuando están unidos a Cristo por medio de la fe. La importante de lo que dice Kish aquí es mirar la diferencia entre revelado y ejecutado. Antes de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el pacto de gracia, como lo ha enfatizado Owen también, solo estaba en su fase de promesa, en su fase de revelación progresiva. Con la obra de nuestro Señor Jesucristo es ejecutado y confirmado. Es ejecutado y confirmado. A la pregunta: ¿cuál fue la base de la salvación para los creyentes del Antiguo Testamento? Nosotros respondemos que la base de la salvación para los creyentes del Antiguo Testamento fue creer a la promesa. Fue creer a la promesa, a aquel que había de venir. Aquellos que fueron salvos antes de Cristo fueron salvos por causa de una promesa, un juramento. Aquellos que fueron salvos después de él fueron salvos por causa de un pacto establecido. Y esto lo podemos ver en la exposición que hace el autor de Hebreos, en la distinción en torno a la base de la base de la fe de los creyentes del Antiguo Testamento y la base de la fe de los creyentes después de la obra de Cristo. En Hebreos capítulo 6, versículo 17, el autor de Hebreos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, y está hablando a los creyentes del Antiguo Testamento, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora, en el capítulo 9, versículo 15, hablando de la obra ya realizada de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la base en torno a los que viven, a los creyentes que viven después de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el autor de Hebreos dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte de testigos.
testador, muerte de testador. Así que nosotros vemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos en torno a una promesa, y los creyentes después de la obra de Cristo somos salvos en torno a un pacto establecido y cumplido. Cuando el apóstol Pablo escribe, y este pasaje lo vimos ayer, Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26, hablando de la obra de Cristo, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y mira cómo se expresa aquello de los que vivieron antes de Cristo: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la manera de manifestar en este tiempo, a través de la obra de Cristo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El tiempo de la paciencia que habla el apóstol Pablo está situado entre la caída del hombre y la muerte de su Hijo. Este es el periodo en que el pacto de gracia no fue formalmente concluido en la sangre de Cristo. Al establecer este pacto, Dios finalmente ha manifestado que es justo a través de la obra de Cristo, aunque haya estado justificando a los impíos desde la creación del mundo. Pero claramente Pablo señala que los pecados pasados no es que Dios los haya perdonado, sino que los pasó por alto en su paciencia, dice el apóstol Pablo. Ahora, si la posición presbiteriana tuviese razón en torno a que los pactos del Antiguo Testamento tienen la misma sustancia del Nuevo Pacto, la pregunta es: si los pactos del Antiguo Testamento fuesen el pacto de gracia y tuviesen su sustancia, ¿por qué Pablo expone que los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron pasados por alto y que solo fueron pagados por Jesucristo en la cruz? Pues serían pagados si tuvieran la misma sustancia. No, es un error decir que los pactos del Antiguo Testamento tienen la misma sustancia del Nuevo Pacto, del pacto de gracia. No hubiese sido necesario esperar hasta el establecimiento de un pacto de sustancia igual a otros. No tiene sentido. Los bautistas no creemos que los creyentes del Antiguo Testamento fueran salvos en virtud al antiguo pacto, sino a lo que esos pactos señalaban, a la promesa que ellos señalaban. Así que podemos mostrar el modelo bautista. Credo bautista es porque los bautistas creemos que la Escritura nos enseña que solo debemos bautizar creyentes. Por eso el término credo bautistas. Y este es el modelo. El antiguo pacto, que encierra todo este sistema pactual, eran lo que Pablo llama los pactos de la promesa, revelación progresiva del pacto de gracia. Pero el pacto de gracia es el nuevo pacto establecido por nuestro Señor Jesucristo. Los bautistas vemos el antiguo pacto como un pacto radicalmente diferente del pacto de gracia y como un pacto que, al contrario del nuevo pacto, no ofrecía en sí misma la salvación, sino a que apuntaba hacia la salvación. Ahora, miremos sobre lo que se fundamentaba el antiguo pacto. Cuando hablo de antiguo pacto, una vez más repito, es el sistema pactual que encontramos en el Antiguo Testamento, y sobre lo que se fundamenta el nuevo pacto. Yo les hago esta pregunta: ¿cuál es el interés del autor de Hebreos en su epístola? El interés del autor de Hebreos en su epístola es mostrar que el sistema de sacrificios, el sistema del antiguo pacto es totalmente inferior a la obra de Cristo. No podemos decir, si la Escritura enseñanza que son de la misma sustancia, tenemos un problema con la epístola de Hebreos muy grande. Miremos la base sobre la que se establecen estos dos pactos, el sistema pactual del Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto. El fundamento del establecimiento del antiguo pacto, el autor de Hebreos dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre ¿de qué? De los becerros y de los machos
cabríos, y después va a decir que la sangre de los toros, de los machos, no pueden perdonar pecados, no pueden limpiar pecados. No podemos decir que eran lo mismo. El fundamento que establece el nuevo pacto es la sangre preciosa del Dios hecho hombre. Los fundamentos muestran una distinción de lo que era una sombra, de lo que apuntaba, de lo que era un tipo, a lo que es establecido perfectamente en el nuevo pacto. Nos vemos en la imposibilidad de decir que el nuevo pacto tiene la misma sustancia de los pactos del Antiguo Testamento. Lucas dice en el capítulo 22, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. ¿Cómo pueden dos pactos con fundamentos tan diferentes tener la misma sustancia? Los bautistas no apoyaron una teología con tendencias socinianas, en donde la salvación de los creyentes del Antiguo Testamento hubiera sido diferente a los creyentes del Nuevo Testamento. Nuestra confesión de fe en el capítulo 8, versículo 6, así lo afirma. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los bautistas negaron y negamos la idea de que el antiguo pacto ofrecieran salvación por gracia, pero declaramos que todos aquellos que fueron salvos bajo el antiguo pacto fueron salvos por la gracia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. La salvación fue dada bajo el antiguo pacto, pero no en virtud del antiguo pacto. Durante el periodo del tiempo del antiguo pacto, pero no por el antiguo pacto, Todos aquellos que fueron salvos desde la creación del mundo fueron salvos en virtud del nuevo pacto, que estaba en efecto como una promesa aún antes de que fuera un pacto cumplido. Muchos paidobautistas consideraron que fue a través del antiguo pacto, es decir, del sistema de desarrollo pactual, que Cristo ofreció los beneficios de su mediación a los creyentes que estaban bajo este pacto. Los bautistas afirmaron la efectividad de la muerte de Cristo por la revelación del pacto de gracia, pero exclusivamente por virtud del nuevo pacto, El pacto abrahámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico no eran el pacto de gracia ni administraciones de él. Sin embargo, el pacto de gracia fue revelado bajo estos diversos pactos. El autor de Hebreos dice: así que, hablando de Cristo, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, Y con esto resumo la posición tanto de bautistas como presbiterianos a través de un gráfico. De este gráfico que voy a explicar porque es como complejo. La parte de arriba es el paidobautismo, los presbiterianos; la parte de abajo, la parte de los bautistas. Ahora, lo primero que tenemos que ver es que la revelación en los dos gráficos es progresiva, y esto se ve por las líneas que inician de forma diagonal a partir de Génesis 3, versículo 15. Hay unas líneas diagonal. Eso indica que son revelaciones progresivas, y esa revelación progresiva en los dos modelos cubre todo el Antiguo Testamento. ¿Qué vamos a ver primero? La armonía, la similitud entre nuestro pensamiento y el pensamiento de nuestros hermanos presbiterianos. Primero que todo, tanto presbiterianos como bautistas no vemos sino una sola iglesia, un solo pueblo elegido.
No somos como los dispensacionalistas que ven dos pueblos, Israel y la iglesia. No, en el modelo hay solo una iglesia, tanto para los presbiterianos como para los bautistas. Una segunda similitud entre ambos entendimientos se encuentra en la revelación progresiva del pacto de gracia. Y es lo que les indiqué, las líneas diagonales que surgen de Génesis capítulo 3, versículo 15 en los dos modelos. Una tercera similitud entre los bautistas y los presbiterianos es que reconocemos que bajo el antiguo pacto, y mira, había aquellos que eran regenerados y los que no. ¿Y cómo se ve eso? En esas líneas verdes se indica que son los no regenerados, y las líneas amarillas que están en el antiguo pacto, en los dos modelos, indican los regenerados. Había un grupo de regenerados, pero también había un grupo de no regenerados. Tanto en los dos modelos se acepta eso. Bajo el antiguo pacto había personas regeneradas y no regeneradas. Ahora, esas son las similitudes que nosotros vemos. Por ejemplo, en el pacto de la posición paidobautista en el antiguo pacto, vemos que esa posición de regenerados y no regenerados se extiende por todo el Antiguo Testamento. Y en la posición bautista también se extiende, también hay líneas verdes encima de las líneas amarillas en diagonal. Se entiende lo que se quiere expresar a través del gráfico. Esas son las similitudes. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? La primera diferencia notable es la manifestación del pacto de gracia. En el lado paidobautista, el pacto de gracia es todo lo que hay después de la caída. Miren que en el subtítulo abajo de paidobautista dice pacto de gracia y cubre todo. ¿Sí ven? Cubre absolutamente todo, porque para ellos tanto los pactos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son los pactos, es el pacto de gracia en su sustancia plenamente. No así en el modelo bautista. Otra diferencia que nosotros vemos es que esa mistura de pueblo para los presbiterianos continúa. Si ven que en el nuevo pacto siguen las líneas verdes encima y abajo de la línea amarilla, continúa la mistura del pueblo. En el lado bautista no. En el lado bautista no continúa la mistura del pueblo en torno al nuevo pacto. Vemos que en el lado presbiteriano hay una línea en punticos entre el antiguo y el nuevo pacto mostrando una continuidad total, mientras que en el lado bautista hay una línea completa mostrando que hay una discontinuidad, y esa discontinuidad podemos verla en torno a no mistura dentro del pueblo de Dios, porque tenemos un pacto de gracia concluido y no un pacto de gracia que siempre ha estado establecido durante todos los tiempos. Ahora, eso es en torno a grandes modos, un gráfico que nos enseña las diferencias entre uno y otro. Ahora, estas diferencias tienen consecuencias teológicas. Estas diferencias tienen consecuencias teológicas. ¿Cuáles son esas consecuencias teológicas? Entremos a ver primero, según el pensamiento presbiteriano, según su entendimiento en torno al pacto de gracia y según el entendimiento bautista en torno al pacto de gracia, ¿cómo se entra al pacto de gracia? Pues según el presbiterianismo, pues se entra de dos maneras: de manera natural, es decir, los hijos de los creyentes, y por elección. En otras palabras, dentro del sistema presbiteriano no es indispensable tener fe para entrar en el pacto de gracia, porque se puede entrar por ser hijo de creyentes. Ahora, bajo el sistema bautista, solo por elección. Es indispensable la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Indispensable. Para los bautistas, nadie está bajo el pacto de gracia sino por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto podemos verlo y esto tiene implicaciones en la eclesiología, en lo que nosotros creemos en torno a la iglesia. Y miremos un momento la comparación del entendimiento de la iglesia visible y la iglesia invisible para los presbiterianos como para los bautistas. Para los presbiterianos, la iglesia invisible es, y miremos, capítulo 25, párrafo 1, ya lo leímos, la iglesia católica universal, la cual es invisible, consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza, y en la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En esto estamos totalmente de acuerdo. Mira la confesión de fe bautista, lo que dice:
La Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Esto es igual. En iglesia invisible estamos de acuerdo. Ahora, mira la diferencia en torno a la iglesia invisible, visible. En el capítulo 25, párrafo 2, los presbiterianos en su confesión de fe de Westminster dicen: la iglesia visible, que bajo el evangelio también es católica universal, es decir, no está confinada a un país como lo estaba bajo la ley, consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, y aquí está el punto, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y la familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Ahora, mira la confesión de fe bautista. Dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Para el bautista no existe iglesia sino de aquellos que son verdaderamente creyentes. Para el presbiteriano existen creyentes y no creyentes que conforman y que están dentro del pacto de gracia. Así que en torno a la entrada al pacto de gracia vemos que hay una consecuencia teológica en torno a la posición de los presbiterianos. Ahora, en torno al alcance de la gracia en el pacto de gracia. El alcance de la gracia en el pacto de gracia. Según la posición paidobautista, y su consecuencia es que el alcance de la gracia en el pacto de gracia es limitado. Los no creyentes que están en el pacto de gracia no se salvarán. Es decir, para ellos en el pacto de gracia hay personas salvas y perdidas. Y esa es la consecuencia de su pensamiento. Y eso es ilógico. Que en el pacto de gracia haya personas salvas y no salvas, eso es ilógico. Eso no está bien. Para los bautistas el alcance de la gracia en el pacto de gracia es pleno. Todos los que están en el pacto de gracia se salvarán, porque solo los creyentes están en ese pacto, el pacto de gracia. Ahora, la otra implicación es la naturaleza incondicional del pacto de gracia. Para el paidobautista no puede ser incondicional los que están bajo el pacto de gracia, porque hay personas que se van a perder, no son creyentes, se van a perder. Para los bautistas, al limitar el pacto de gracia solo a los electos regenerados, los bautistas podemos afirmar fácilmente que es absolutamente incondicional en torno al pacto de gracia, absolutamente incondicional. Así que hay consecuencias teológicas claras en torno al entendimiento de unos y otros, lo cual se ve en nuestra eclesiología. Y esta es la manera en que vemos la diferencia entre bautistas y presbiterianos en su entendimiento en torno al pacto de gracia. Ahora, quiero finalizar esta noche en torno al cumplimiento del tiempo que tengo presupuestado. Después de ver las diferencias entre el entendimiento presbiteriano y el entendimiento bautista, quiero finalizar en algo que vamos a entrar de aquí al viernes. ¿Y qué es? Vamos a entrar como con una lupa a ver los diferentes pactos. Los pactos de la promesa, es decir, el sistema de pactos del Antiguo Testamento que revelaban progresivamente el pacto de gracia establecido en el Nuevo Pacto. Y también vamos a llegar a ver con lupa el pacto del Nuevo Pacto. ¿Qué vamos a entrar a ver entonces? El desarrollo progresivo de la revelación del pacto de gracia. Lo vamos a ver a través del antiguo pacto, es decir, del sistema pactual del Antiguo Testamento, lo que Pablo llama los pactos de la promesa, y lógicamente tendremos que iniciar con el pacto noéico. La maldad del hombre. Adán quebrantó el pacto de obras, transgredió los términos establecidos por Dios y recibió la promesa que se le había dado. ¿Cuál? Moriría. Adán moriría. Esa era la condenación que recibiría al quebrantar
el pacto establecido por Dios en el Edén. Adán es expulsado del Edén, no tiene relación con Dios, y el hombre separado de Dios solo tiene un rumbo, el rumbo de la decadencia. Y eso es lo que expresa ese gráfico, el rumbo de la decadencia. La Escritura señala la condición del hombre por las mismas palabras de Dios. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Una descripción terrible que hace Dios de la condición del hombre. Y en Génesis capítulo 6 versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. La maldad del hombre era algo generalizado y es algo generalizado. Toda la raza humana se encuentra en un estado miserable, corrupto en su ser, inclinado al mal y culpable ante Dios. Dios es un Dios de justicia. Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre, y ante la decadencia del hombre ejecuta juicio sobre la humanidad. En Génesis 6:6 se nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y el versículo 13 nos dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, lo maravilloso en medio de este caos terrible en que se encontraba el hombre, lo maravilloso es que podemos ver que la promesa que le había sido dada al hombre se mantenía. La promesa de que vendría uno de la simiente de la mujer que destruiría la obra del tentador, esa promesa se mantenía. ¿Y cómo podemos ver que se mantenía? En expresiones como las del papá de Noé. Cuando iban a nacer Noé, su padre dijo lo siguiente: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Era una esperanza siempre constante en aquel que vendría, y es maravilloso ver esa esperanza que se tenía aún en ese momento. La promesa seguía en la mente de las personas. Ahora, Noé no era aquel que había sido prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15, pero Noé sí fue utilizado por Dios para traer una salvación temporal, al mundo, un pacto de preservación. Dios fue paciente con el hombre hasta que llegó el punto de juzgarlo y destruirlo. Dios destruiría la raza humana excepto a Noé y a su descendencia y a su familia. ¿Por qué? ¿Qué había en Noé que no había en los otros hombres? ¿Qué de especial tenía Noé? La respuesta es absolutamente nada. Era exactamente igual a todos los hombres, pero la Escritura nos dice por qué Noé fue salvo y su familia. Dice el capítulo 6 versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, le fue dispensado un favor que no merecía. Y encontramos en Génesis capítulo 6 versículo 18 la primera mención explícita de un pacto. Vemos que en el Edén hubo un pacto. ¿Por qué? Porque todos los elementos estaban en el pacto, como vimos clases atrás. Pero esta es la primera vez que en la Escritura aparece la mención explícita de un pacto. El Señor le dice a Noé: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, este pacto
no requiere de Noé nada, sino que se compromete Dios de pura gracia. Y los animales son bendecidos por la bendición que Noé reciben. ¿Recuerdan cuando el hombre quebrantó el pacto con Dios? ¿Qué pasó con la creación? Fue maldita, pero ahora que recibe la gracia de Dios, un hombre que iba a mantener la vida de los hombres en la tierra, entonces también los animales son bendecidos junto con él. En el versículo 19 dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, macho y hembra serán. Ahora, la gracia que recibió Noé también le dio fe, porque Noé creyó a las palabras de Dios. En el capítulo 7 de Génesis, versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, porque la gracia de Dios también dispensa la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, dice el autor de Hebreos. El pacto con Noé empieza a revelar algo del pacto de gracia, y es que Dios salvará a su pueblo de pura gracia. El pacto con Noé empieza a revelar algo en torno al pacto de gracia, y es que Dios salvará a su pueblo de pura gracia. Ahora, como lo he expresado en sesiones anteriores, cuando vino el juicio del diluvio, los hombres quedaron con un gran temor cada vez que se acercaba la lluvia, porque el pecado del hombre permanecía en el hombre. Eso lo vemos en la historia de Noé y su familia. Así que Dios hace un pacto con Noé de no volver a destruir la tierra, pero esto solo tiene como propósito de que aquel que habría de venir vendrá, y habrá un mundo al cual venir. La creación se mantendrá, aquel que vendrá tendrá un mundo al cual venir. El pacto con Noé es la base para que la promesa se cumpla, pues a pesar del pecado del hombre, Dios se compromete a no destruir la tierra hasta que la promesa se cumpla. En Génesis capítulo 8 versículo 20 en adelante dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella, Así que el pacto con Noé establece el contexto en el que puede trazarse el propósito de Dios expresado en los pactos posteriores. Va a haber, a pesar del pecado del hombre, un mundo donde aquel que habría de venir vendrá. Tenemos una señal en dicho pacto. Cuando el hombre viene la tormenta, pero ve el arco iris, recuerda que Dios se acordó de su pacto y guardó la tierra y preservó la humanidad con el fin de traer al Salvador. En Génesis capítulo 9, versículo 12 en adelante dice: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto por el cual será en señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está
sobre la tierra. Así que claramente el pacto de Noé es la base que permite a los que esperaban la venida de la promesa tener la plena certeza de que habrá un mundo al cual aquel que había de venir vendrá. Pero el pacto con Noé nos enseña también muchas cosas en torno a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, y fundamental, es que establece ese mundo estable en torno a la historia de redención. Pero también sirve como tipología, como figuras del tema del juicio y de la salvación en las Escrituras. El juicio de la época de Noé es un tipo, es una sombra, es una tipología de la ira venidera, El Señor Jesucristo dice lo siguiente en Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. El Señor Jesucristo dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que el pacto con Noé, la historia con Noé también nos enseña algo en torno a la obra de Cristo, y es que la ira venidera se derramará sobre los hombres, La paciencia de Dios tiene un límite. Así lo mostró el diluvio, y los hombres no deberían ser tan torpes de no aprender de ello. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su epístola, en la segunda epístola, capítulo 3. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así que la ira venidera es algo que nos enseña la historia de Noé, pero también nos enseña la salvación. Jesucristo es nuestra arca de salvación. En el pacto noéico también vemos el tipo de la salvación a través de Jesucristo. Y hay una expresión en Génesis capítulo 6, versículo 14, que permite hacer una tipología de la obra de Cristo. En Génesis capítulo 6, versículo 14, se utiliza la palabra hebrea gofer. Ahora, esa palabra hebrea gofer, en la expresión de Génesis 6:14, era que se cubría el arca con brea. Ahora, esa palabra hebrea también fue utilizada para hablar acerca de cubrir el pecado, de hacer expiación. Así que de una forma tipológica también encontramos que esa arca que salvó al hombre del juicio divino también está relacionada con la obra de Cristo, la cual su obra nos cubre de la ira venidera. Cristo, como la brea del arca, cubre nuestro pecado y aplaca la ira de Dios contra nosotros. En Génesis 6:14 dice que el Señor le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esa palabra gofer significa recubrir, aplacar la ira de Dios. También se utiliza esa palabra, y en la traducción al griego significa expiación. Así que el pacto con Noé asegura que la promesa tendrá un mundo donde venir, y también nos enseña acerca de la obra de Cristo. Dios salvará de pura gracia a través de la obra de Cristo, nos librará de su ira venidera,